Buenas tardes, mi nombre es David Pujosa, junto con Orlando Núñez formamos parte del grupo número 2 y vamos a hablar de lo que es la construcción de software. Empecemos con la introducción. La introducción a la construcción de software es la base en la cual los programadores empiezan a diseñar el planteamiento y el esquema de lo que va a ser la construcción de software. Tienen algunas características en las que se implementan funciones que hacen que el código sea de una manera más simple. Luego está lo que es la característica de la construcción de software. Ahí se encuentra lo que es la minimización, la implementación, el diseño, también la complejidad. Es como atenuarse a lo que viene de futuro, de modo de que lo que nosotros diseñemos nos sirva a largo plazo. Están los fundamentos de la construcción de software. La primera es minimizar la complejidad. Eso es, como yo había mencionado anteriormente, es la parte donde nosotros tratamos de las funciones limitar de forma de que no sean tan extensas y así el programador no se dificulte a la hora de programar. Está también lo que es la anticipación de cambios. La anticipación de cambios en la parte número 2 de la característica de la construcción de software es atenuarse al futuro. Nosotros vamos a diseñar algo que pueda soportar nuevas funciones, o sea, vamos a tener que pensar en lo que pueda venir al futuro. No solamente nos vamos a centrar en lo que necesitamos ahora, sino adecuar el programa para funciones futuras. De modo de que si un cliente va a donde están diseñando su proyecto y quiere nuevas cosas, que no se dificulte al programador, sino que esté preparado para esos cambios. Luego está la parte número 3, que es construir para verificar. La parte de construir para verificar es la parte donde se hace un bosquejo de lo que es el sistema y se va a probar de manera tal de que sirva de manera como un prototipo, para que el cliente sepa más o menos cómo va a ser su proyecto. Eso lo usan muchas de la metodología ágil, como la del como prototipo y espiral, que también implementan esa parte. También están los estándares de construcción. Esas son reglas generales que hay en la arquitectura de desarrollo de software, en la programación de software. Son reglas generales que están basadas en la IEEE, en la cual son formas de manera que uno pueda desarrollar bien la programación del proyecto. También está en la parte de lo que es la gestión de construcción, los modelos de construcción. En esta parte de los modelos de construcción es las diferentes metodologías ágiles que se van a aplicar al proyecto. Uno la elige según el tipo de proyecto, si es grande, si es pequeño, según la necesidad del cliente. Buenos días, mi nombre es Orlando Núñez y junto a David Pujosa nosotros estamos hablando sobre el tema de construcción de procesos. La parte que me toca mirar es a partir del plan de construcción. El plan de construcción, en pocas palabras, es simplemente la elección que uno toma a la hora de decidir el modelo de construcción que uno va a elegir. Este modelo te permite decidir entre cómo se van a afrontar los problemas de prerequisitos, de complejidad del nivel de codificación, los componentes que se van a utilizar y cómo se van a usar, y otras cosas que definen el código como tal. Dentro de esto también están lo que son las métricas de construcción, que la métrica de construcción lo que se basa en que todo lo que tiene que ver con la codificación se puede medir, es decir, todo lo que es referente a la codificación, el código desarrollado, el código modificado, el código destruido o la destrucción del código. También se puede medir la complejidad del código, así también como la tasa de errores y la inspección de los errores que se pueden encontrar en un código. Bueno, dentro de las consideraciones prácticas tenemos varias fases, que son la fase de diseño de construcción, así también como el lenguaje de construcción que se piensa usar. Está también la codificación, que es ya cuando se empieza a codificar el código. Luego de esto sigue lo que son las pruebas de construcción, la reusabilidad, la calidad de construcción y la integración por dentro. Empezando por el diseño de construcción. El diseño de construcción lo que te permite es, generalmente dentro de los procesos de software se decide si se va a hacer completamente en una fase solamente
especificada para el diseño de construcción o dentro del mismo modelo de construcción, entonces se define el diseño de construcción. Esto lo que te permite es restringir algunas pautas que serán inamovibles y que dentro de la codificación no se podrán cambiar, tendrán que seguirse en el orden que te dice el diseño de construcción. Esto se hace para estandarizar ciertos trabajos y así también permitir la reutilización de los códigos o de las pruebas. Siguiendo con la codificación, dentro de la codificación antes de la codificación hay que hablar de los lenguajes de construcción. Los lenguajes de construcción son los lenguajes con el cual el ser humano se puede comunicar con los problemas de computadora o con el problema de software en sí. Hay tres tipos de lenguajes de construcción. Los más sencillos son el lenguaje de configuración. Los lenguajes de configuración están basados por una serie de actividades predefinidas que el usuario puede decidir entre una actividad u otra. Uno de los ejemplos de estos son, por ejemplo, los archivos de texto de Windows o de Unix, así también como alguna lista que se encuentre, un listado de opciones que se encuentre en algún programa X. Luego están lo que son los lenguajes de herramientas. El lenguaje de herramientas, como dice su nombre, es simplemente un lenguaje en el cual se utilizan las herramientas que son un pedazo de programa predefinido que te facilita el trabajo. A diferencia de los lenguajes de configuración, aunque son un poco más flexibles, también son un poco más difíciles de utilizar o de entender. Ya por último están lo que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación ya te permiten una mayor flexibilidad con las actividades que tú quieras hacer, pero así de la misma manera hay menos información de cómo utilizarlos. Por lo tanto, para utilizar los lenguajes de programación hay que aprender a usarlos. Estos tienen unas notaciones, por así decirlo. Hay varias formas de uno anotar el lenguaje de programación. La primera es de manera lingüística, que es simplemente utilizando cadenas de texto de forma de palabra que van especificando las actividades que uno piensa utilizar en el lenguaje de programación. Así también está la notación formal, que es un poco menos ambigua que la lingüística, en el hecho de que obvia los significados de ciertas palabras para utilizarlo a su conveniencia, de una manera más formal o matemática. De esta manera se elimina la ambigüedad de los códigos. Y por último está el visual, que el visual, la ventaja que tiene es que todo se maneja de manera visual, no hay necesidad de buscar anotaciones o de especificar una tarea en específico, debido a que ya de manera visual uno puede identificar la tarea o la actividad que uno quiere. Luego de esto está la codificación. La codificación utilizando ya los lenguajes de construcción que uno defina, pues entonces uno puede de esta manera utilizar técnicas como son la de organización de código fuente, así también como utilizar tipos de enumerados o clases para poder organizarlos. Esto te permite de una manera más organizada de presentar la codificación a la hora de programar, y de esta manera también los procesos de software se van aligerando por el paso. Además de tú tener la codificación, tú necesitas pruebas para poder determinar que realmente lo que tú estás haciendo está funcionando. Existen dos tipos de pruebas, que son las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Independientemente de las pruebas, lo que se quiere lograr con las pruebas es reducir el tiempo que hay entre la introducción de un fallo y la detección del fallo como tal. La IEEE formalizó dos estándares para cada una de las pruebas. Está el Standard for Testing y luego está el Standard for Unit Test. De esta manera, estos dos libros estandarizan todo lo que tiene que ver con pruebas unitarias y de integración. Luego de esto está el componente de la fase de reutilización, y como dice su nombre, lo que conlleva es en tratar de reutilizar parte del código o parte de las pruebas
para así volver más eficientes los programas o el proyecto en construcción que está utilizando. La reutilización es bastante importante dentro del modelo de construcción debido a la carga que te libra de todos los problemas que te pueden encontrar los programas, y también de cierta manera puedes estandarizar ciertas actividades debido a la reutilización de código o de programas. Luego está la calidad de construcción. Para la calidad de construcción se utilizan varias técnicas. Está también, aparte de las técnicas de prueba de integración y pruebas unitarias, también se puede utilizar el desarrollo de las primeras pruebas, o puedes utilizar modelos de depuración. Cualquier tipo de técnicas que se pueda utilizar para calidad está bien, pues dependiendo del modelo de construcción que uno decida en un principio, pues uno decidirá qué tipo de pruebas para la calidad uno decida usar, y así de manera limpiar el código que uno está trabajando. Por último está lo que es la integración, y a lo que se refiere con integración es que de manera tal que generalmente los programas de software o de hardware se trabajan por separado, y al final de todo, entonces todo se conglomera. Lo que se refiere con integración es que cada una de las actividades que uno tengan la capacidad de integrarse en el... Y para terminar nuestra exposición, vamos a hacer un pequeño reencuentro de todo lo que se vio. Nosotros vimos en la construcción de software, vimos lo que eran los fundamentos de construcción de software, la gestión de construcción, las consideraciones prácticas, que fue parte de lo que explicó Orlando, donde se vieron todos esos subtemas, exactamente fueron 7. En la gestión de construcción se divide en 3 partes, como vimos, porque eran los modelos de construcción, plan de construcción, métricas de construcción, y en la parte de los fundamentos de construcción de software vimos lo que fue la administración, la reusabilidad y anteponerse a los hechos. Esa parte, junto a todas las características, hacen que la parte de construcción de software sea una de las más complicadas, ya que de ahí se basa casi todo el proyecto. Ya luego lo que viene son otros ciclos de vida, como son el mantenimiento, la prueba, que eso se va a ver en los demás temas que vienen de los siguientes grupos. Hasta aquí nuestra exposición. Alanis, y junto con mi compañero Daniel hablaremos de las pruebas del software. En nuestra tabla de contenido veremos los temas que iremos tratando, como los fundamentos de las pruebas del software, que es como la definición de pruebas, los términos claves, también de los niveles de pruebas, que son de acuerdo a los objetivos, qué prueba es más recomendable utilizar. Ya luego mi compañero Daniel hablará de las técnicas, las mediciones y también de los procesos de las pruebas del software. Antes de comenzar, como una pequeña introducción, es saber la definición de pruebas. La prueba es una actividad que tiene como objetivo poder evaluar y mejorar la calidad de un producto, identificando cuáles son los defectos y los problemas. Ya después podemos empezar con el tema de los fundamentos de las pruebas, ya cuando vemos que las pruebas del software es como una manera de poder verificar el comportamiento de un programa a través de casos de pruebas, y se seleccionan de acuerdo al comportamiento de respuesta que nosotros queremos que tenga nuestro programa. Ya partiendo de ahí, entonces debemos de tener en cuenta en que realizar pruebas consiste en poder observar un conjunto de ejecuciones de un programa, y nos vamos a guiar de los objetivos que nosotros tengamos. El segundo tema de los fundamentos son las cuestiones claves, que aquí tenemos, por ejemplo, el criterio de selección, que es un medio para poder decidir cuáles son las pruebas más apropiadas, la efectividad de las pruebas, que estadísticamente son la probabilidad de que los errores del software queden expuestos durante las pruebas. También tenemos realizar pruebas para identificar defectos, que aquí vemos claramente que cuando nosotros realizamos pruebas es para poder identificar cuáles son los errores que tiene nuestro programa para poder solucionarlos. También tenemos el problema del oráculo. Un oráculo es cualquier agente, que puede ser tanto una persona o una máquina, y lo que buscamos es, lo que busca el oráculo es poder evaluar el comportamiento del programa durante la prueba y ver si al final da un veredicto, si funciona o si sigue fallando.
También tenemos las limitaciones teóricas y prácticas de las pruebas. Las pruebas no se pueden utilizar todas en un software real, sino que se hace por medio de gestión de riesgos. Por eso se analizan estos riesgos para poder hacer todas estas pruebas sin tener que aplicarlas a nuestro software real. También están los caminos no alcanzables, que son aquellos caminos de control que no se pueden ejecutar con ninguna entrada de datos. También está la posibilidad de hacer pruebas, que son el grado de facilidad que tiene un software para poder satisfacer un criterio de cobertura de pruebas. Y ya nuestro tercer tema de los fundamentos de las pruebas del software es la relación de las pruebas con otras actividades. Tenemos que tener en cuenta de que el software, aunque es diferente, está relacionada con lo que son las técnicas de gestión de calidad del software estático, también de la programación, de la depuración, o sea, está presente en distintas partes del proceso del software. Ya entrando al segundo tema, que son los niveles de prueba. Se dividen en lo que son el objeto de prueba y los objetivos de las pruebas. En el objeto de prueba vemos que las pruebas del software se realizan normalmente a diferentes niveles durante el proceso y también durante el mantenimiento del software, y se conglomera en tres principales niveles del software, que son las pruebas de unidad, las de integración y la de sistema. Ninguno es mejor que la otra, sino que cada una se utiliza mayormente de acuerdo a las especificaciones que nosotros tengamos en nuestro programa. Les iré detallando un poquito cada una. Por ejemplo, las pruebas de unidad lo que hacen es que verifican el funcionamiento aislado de partes del software que se pueden probar de una manera independiente. Las de integración es el proceso de verificar la interacción entre diferentes componentes del software. Las de pruebas del sistema lo que hacen es que ocupan el comportamiento de un sistema de una manera completa. Luego tenemos lo que son la segunda parte que son los objetivos de las pruebas, que se realizan de acuerdo a verificar distintas propiedades. Por ejemplo, estas se comprueban que las especificaciones se hayan probado de una manera correcta. Están las pruebas de aceptación, que lo que hacen es que comparan el comportamiento del sistema con aquellos requisitos del cliente, sea cual sea la forma en la que éste los haya expresado. Están las pruebas de instalación, que ya justo de que se termina la prueba de aceptación, entonces el software se puede comprobar una vez instalado en el entorno final. Están las pruebas alfa y beta, que antes de que el software salga a distribución, se le proporciona a un grupo representativo de usuarios, que esto utiliza los pruebas en las instalaciones del desarrollador cuando hablamos de alfa, y externamente cuando hablamos de pruebas betas. Y dichos usuarios son los que notifican el problema que presenta el producto. Están las pruebas de conformidad, que tienen como objetivo verificar si el comportamiento del software se corresponde con las especificaciones. Las pruebas de materialización de la confiabilidad y evaluación, que ayudan a poder identificar errores, son un medio para poder mejorar la confiabilidad. Están las pruebas de regresión, que estas se repiten en un componente para poder verificar que los cambios no han producido efectos que no son deseados. Y el objeto de la prueba son válidos tanto para pruebas funcionales como para pruebas no funcionales. Están las pruebas de rendimiento, que esta verifica si el software alcanza aquellos requerimientos especificados, que particularmente son lo de capacidad y también lo de tiempo de respuesta. Las pruebas de continuidad, que se ejecutan en dos versiones diferentes y después se comparan ambos resultados. Las pruebas de recuperación, que se verifica la capacidad del software para poder reiniciarse después de un desastre. Las pruebas de configuración, que aquí son los casos en el que el software se construye para poder dar servicios a distintos usuarios. Las pruebas de configuración analizan el software en las diferentes configuraciones que ya fueron especificadas. Las pruebas de facilidad de uso es como qué tan fácil le resulta el uso y aprender al usuario a utilizar el software. Aquí incluye la documentación, la efectividad de funciones del software y además de la facilidad que tiene el software
de poder recuperarse de los errores que causa el mismo usuario al sistema. Y también tenemos el desarrollo dirigido por pruebas, que aunque no es una técnica en sí misma, promociona el uso de pruebas como una parte subordinada al documento de especificación de requisitos, una vez de que se haya comprobado independientemente que el usuario implemente los requerimientos correctamente. Ya después, ya detallé un poquito cada una de los objetivos de las pruebas y ahora mi compañero Daniel seguirá hablando, como les había mencionado al principio, de las técnicas, mediciones y procesos de las pruebas del software. Muchas gracias.